Como ven, buenas noches. Como ven, el título de esta charla, Secretos para Triunfar, es una charla muy atractiva, pero el objetivo principal es hacer una mini reseña del servicio de infectología del Hospital Nacional de Niños y compartir mis experiencias y observaciones personales para dar algunos puntos importantes para triunfar. Espero lograrlo. Quiero iniciar esta presentación empleando dos elementos que en la academia repetimos con mucha frecuencia y estamos convencidos de que son excelentes. El primero es ese, trabajar en equipo. Y el equipo en el hospital fue integrado por todas aquellas personas que participaron en la creación, mantenimiento y crecimiento del servicio de infectología del Hospital Nacional de Niños. El segundo elemento es combinar los años de experiencia con la inquietante juventud. Y con el permiso de ustedes voy a usar un poquito de mi historia personal. Yo estudié medicina cuando el profesor enseñaba de manera personal la forma de revisar al paciente. Observaba la calidez de la atención y corregía no solamente la redacción, sino también la ortografía. Se partía del hecho de que el buen clínico se hace con 1% de inspiración y 99% de estudio, disciplina y dedicación. Y este concepto, el resultado de este concepto es el primer secreto para triunfar. Estudio, disciplina y dedicación conllevan al éxito. Y como algunos de ustedes saben, me encantan las perlas científicas, pero esta vez voy a usar perlas educativas. Y la primera va a ser del señor Turgot. El señor Turgot dice, un principio de la educación es predicar con el ejemplo. Y en el servicio de infectología se predicó con el ejemplo a cabalidad. Otro concepto para triunfar es un concepto novedoso que debería acompañar a los estudiantes, a los médicos y a todo el personal de salud. Se trata del concepto de las 3C. Contacto, conexión y calidez. Y aunque la tecnología sea más avanzada, los sistemas informáticos más potentes y los protocolos más eficaces y eficientes, lo cierto es que lo que estamos tratando son pacientes. Y es muy importante basar la medicina en el respeto, la empatía y la calidez de la relación humana. Y aquí otra perla. El estudio no debería ser una obligación, sino una oportunidad para penetrar en el bello, yo diría, en el bellísimo y maravilloso mundo del saber. Bueno, al terminar la carrera de medicina en 1965, con el pretexto de una actividad familiar, el matrimonio de una prima mía, mis padres me regalaron un boleto para venir a Costa Rica. Traía un encargo especial, un saludo para un médico del Hospital Nacional de Niños. Y 24 horas después, sin ninguna identificación ni recomendación, comencé a trabajar para la institución. Todavía hoy me parece increíble, pero en aquel momento prevalecían dos elementos. Primero, la confianza en las personas. Y segundo, la necesidad del recurso humano. Y aquí Pitágoras nos deleitará con otra perla. Si educamos a los niños, no será necesario castigar a los adultos.
Escalé todos los peldaños y en 1972, al abrirse la jefatura del Servicio de Infectología, gané ese honor que había venido ejerciendo desde muchos años anteriores. Realmente podría decirse que vine al matrimonio de mi prima, pero yo era la que me estaba comprometiendo y casando con la institución, porque desde ese momento comenzó a formar parte importantísima de mi vida, y este podría ser el tercer secreto para triunfar. Interiorizar y vivir intensamente lo que a una le gusta conlleva siempre al éxito. En ese entonces, el servicio de infectología contaba con 41 camas y algunas bicis. Estos de bicis, para los que no saben, era cuando el servicio estaba totalmente completo, ingresaba un nuevo niño, se le conseguía una cama y se le colocaba 41 bis, 31 bis, etcétera. Actualmente en el servicio se han reducido las camas y hay solo 31 camas. El trabajo en aquel momento era arduo y nadie reclamaba. Se trabajaba con esmero y dedicación, y el no me toca no existía, porque nos tocaba hacer todo lo que se necesitaba y lo hacíamos con muchísimo cariño. Para contarles algo de las principales patologías con las que iniciamos, empezaré hablando un poquito de la poliomielitis. Se cree que esta enfermedad ha existido en Costa Rica desde las épocas precolombinas, por haberse encontrado figuras alusivas en cerámica en la región chorotega. La poliomielitis se presentó en nuestro país en pequeños brotes hasta el año 1936, en que se presentó la primera epidemia con 17 casos. Los primeros pacientes, contaba el doctor Marranguelo, se internaron en el Hospital San Juan de Dios en 1898 y fue la epidemia de polio en 1954 con 1081 casos, una de las más importantes y devastadoras, con tasa de ataque de 168 por 100.000 habitantes en menores de 1 año de edad, la que iluminó al doctor Carlos Sáenz Herrera a edificar el Hospital Nacional de Niños, el cual, como ustedes saben, abrió sus puertas en 1964. Todavía en 1969 tuvimos 120 casos de polio en el servicio, y el último caso fue de un niño de Palmar Sur, que lo tuvimos en el servicio en 1973. Y en las Américas, el último caso fue el de este niñito Luis Fermín Tenorio, de 3 años de edad, que en 1991 tuvo polio. La eliminación de la polio en las Américas fue en 1994, en forma oficial. La tecnología con que enfrentamos esta patología tan grave en el servicio fue un pulmón de acero, una cama mecedora y compresas de agua tibia. La mortalidad fue de 8%, y las secuelas fueron muchas, y por lo tanto la vacunación se hizo prioritaria. Observen el pulmón de acero, cuyo nombre correcto es ventilador de presión negativa. Aquí se introducían a los niños que tenían polio con problemas pulmonares. Intercalemos una perla. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame, pero involúcrame completamente y lo aprendo. Como ustedes saben, el servicio de infectología ha sido
un reflejo de las enfermedades infecciosas en nuestro país. En los primeros años albergábamos parasitosis, tosferina, tétano, difteria, meningitis, varicela, tuberculosis, etc. Y permítame aquí, con algunas fotos de antaño, referirme a algunas de estas patologías. Esta foto es de un niño que cualquier estudiante de medicina podría decir que se trata de una amigdalitis por estreptococo o una mononucleosis infecciosa, y si tuviera pensamiento quirúrgico, ¿verdad, doctora Rea, que diría que es una placa post-amigdalectomía? Y si fuera muy acucioso, diría que es una amigdalitis por adenovirus, y si tuviera malos pensamientos, diría que es una placa por gonococo. Pero este fue un niño que tuvimos en el servicio con una difteria. Teníamos 3 camas establecidas frente a la estación de enfermería para la vigilancia permanente de estos niños en condiciones tan graves. Y como herramienta de combate, la antitoxina diftérica, la penicilina sódica y en algunas ocasiones la traqueotomía, muchas veces insuficiente. De 1964 a 1974 se trataron 253 pacientes y de ellos 192 tuvieron cultivo positivo. La mortalidad fue de 9.9%, como pueden ver ustedes aquí, una mortalidad elevada en comparación con otros países en aquel entonces. Al ver un niño con esta hemorragia y accesos de tos quintosa, hacía muy fácil diagnosticar tosferina. La tosferina fue una patología sumamente importante por su frecuencia y gravedad. A partir de la introducción de la vacuna en 1950, los casos disminuyeron, y en 1961 de 2.730 casos, para 1974, ¿qué hice? Habían nada más 1.515 casos. Y esto fue secundario a la introducción de la vacuna, que se empezó en 1950 y el refuerzo se puso en 1974. Ahí el descenso fue mayor y solo tuvimos casos cada 3 a 5 años, pequeños brotes, pero nunca tan importantes como los de antaño. No sé qué pasó. Para solucionar este problema, por supuesto que se requiere mantener coberturas elevadas en los niños, pero más importante en los adolescentes y mucho más en los adultos y en las mujeres embarazadas. La tosferina no ha sido eliminada del mundo y se han presentado brotes todavía recientemente y hasta nuestro país los tuvo. Sin embargo, hay grupos trabajando sobre esto y no solamente en Estados Unidos y Australia, sino también me encontré un trabajo interesantísimo de la doctora María Eugenia Rodríguez, que dice que hasta el 2010 la bordetela estaba fuera de las células, pero a partir del 2010 ellos han notado o han hecho sobrevivir la bordetela en macrófagos, y esto da cabida a que próximamente las vacunas sean más efectivas. Dios, ¿no? ¿Le paso aquí? Ahí. Sigo aquí entonces, no importa. No importa.
aquí cómo lucía un niño con trismos y espasticidad secundaria a tétanos. La mortalidad por tétanos fue muy elevada. No pasa. De aquí. La mortalidad por tétanos fue muy elevada, oscilando entre 365 y 200 casos por año. Pero a partir de 1970 disminuyó bruscamente, llegando a valores inferiores de 50 muertes en 1977 y continuó su descenso, y en 1980 se detectaron solamente 11 muertos. Para 1983 solo 3 fallecidos, y con excepción de 1988 en que se detectaron 5 muertes, ya no volvieron a aparecer fallecidos. Fue dramático el abordaje del tétano en esos años, pues la tecnología que teníamos era un cuarto oscuro, oxígeno permanente y diazepam para los espasmos. Recuerdo cómo teníamos que entrar de puntillas y en un silencio sepulcral para no desencadenar los espasmos. Es importante tener presente que el Clostridium tetani es un habitante del suelo y, por ser esporulado, es sumamente resistente a condiciones ambientales adversas como la sequedad y altas temperaturas. Se puede concluir que el tétano es una enfermedad difícil de eliminar, ya que su agente etiológico seguirá presente en el suelo, por lo que la prevención y la vigilancia epidemiológica deben de ser fundamentales. Y no podía dejar de mencionar al sarampión, con su brote cefalocaudal, su conjuntivitis y sus manchas de Koplik. Pero también tuvimos sarampiones complicados, sarampiones hemorrágicos, bronconeumonías por sarampión, encefalitis por sarampión. Pero quiero dejar en la mente de ustedes la imagen de un lactante con sarampión, este pequeño con sarampión, y aquí otro con descamación furfurácea. En esta figura muy interesante podemos ver los brotes de sarampión. Voy a ver si puedo. No. Los brotes de sarampión, su disminución y su eliminación. En nuestro país se eliminó sarampión en 1999 y la rubiola en el 2001, perdón. En 1996 tuvimos un pequeño brote con 23 niños, de los cuales 4 fueron diagnosticados por laboratorio y 19 con criterio clínico. Después del 2000 no se han vuelto a presentar sarampión. ¡Ay, Dios! Y como el rubro de la enseñanza en el servicio era muy importante, se trataron de hacer, o se hicieron más bien, cuentos pequeños de las enfermedades exantemáticas. Y aquí les traigo un ejemplo. Y rima. ¿Qué tiene Ramón que está tan tristón? Por supuesto que tiene sarampión. También tratamos de 100 a 150 casos de meningitis en general, pero Haemophilus influenza ocupó el primer lugar, encabezaba la lista. Tan es así que nos dimos a la tarea en el 92 de ver cuántas infecciones
por hemófilos había, y de 79, 63 correspondieron a meningitis por hemófilos influenza tipo B, o sea, un 80%. ¿Y con qué las tratábamos? Al principio, cloranfenicol, penicilina, luego vinieron las ampicilinas y luego las cefalosporinas. Claro, cuando se empezó la vacuna en el sector privado, que fue en 1993, el impacto fue importantísimo, y cuando en el esquema universal se aplicó la vacuna, radicalmente fue un éxito, porque aquí ustedes pueden ver que antes de la vacunación, en 1992, la incidencia era de 16 por 100.000, mientras que en el 2002 la incidencia es de 0.5. Pero déjenme contarles que en el 2015 hubo una niña que tuvo meningitis por hemófilos influenza tipo B, no vacunada, porque sus padres no permitieron la vacuna, porque eran de una comunidad naturalista y se negaron a la vacuna. No teníamos en ese entonces teléfonos celulares inteligentes. Utilizábamos las normas del servicio que revisábamos cada año, en donde se encontraban todas las patologías con sus tratamientos, dosis y vías de administración. Con ayuda del Laboratorio de Microbiología, desde 1972 se hicieron las pruebas de sensibilidad a los antibióticos, que se revisaban semestralmente y se distribuían a todas las jefaturas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de emplear bien los antibióticos y de disminuir la resistencia. La tuberculosis en nuestro país fue un problema de extrema gravedad, razón por la cual el Sanatorio Durán abrió sus puertas desde 1918 a 1973. La morbimortalidad de tuberculosis fue inmensa en los primeros años, pero después hubo un cambio notorio y la incidencia en el 2004 fue de 17 para pasar al 2012 a 10, lo mismo que la mortalidad. La mortalidad en el 2008 fue de 1.1, mientras que en el 2013 la mortalidad fue de 0.8. Costa Rica, junto con Cuba, Chile y Uruguay, han sido consideradas por OPS y OMS como países de baja prevalencia. Y si quieren saber cuáles son los de alta prevalencia, México, Guatemala, China, India y Filipinas. Muchos esfuerzos se han efectuado y es posible que el logro se deba a estrategias de control que incluyen tratamiento supervisado, abastecimiento de medicamentos, control y seguimiento de los pacientes y, por supuesto, el interés por la eliminación. Pero queda un problema por resolver que creo que es importante, que es la aparición de cepas resistentes a los antifímicos. Se puede decir que el control de las enfermedades infecciosas en nuestro país se comenzó a notar desde 1980 y algunas enfermedades se han eliminado. La poliomielitis, por supuesto que la viruela, la difteria, el tétano neonatal, el sarampión y la rubiola. Luego, con el paso de los años, para organizar las patologías, se constituyó la clínica de artritis y osteomielitis, y con el grupo de ortopedistas y el doctor Walter Kitzig se compartió enseñanza y a la vez se elaboraron protocolos para la investigación. Con el grupo de neurocirujanos se fusionó el tratamiento de las infecciones de derivación ventrículo-peritoneal para hacer más llevadera esta patología tan difícil.
y como recordar es vivir, les mostraré cómo rudimentariamente diagnosticábamos los higromas en un cuarto oscuro y con esa lámpara, y con esta lámpara diagnosticábamos los higromas subdurales. Pero esto no es un higroma subdural, esto es una hidroanencefalia. Y la mano que sostiene a este niño es de una auxiliar de enfermería que se llama la señora Deyanira Morales. Y déjenme contarles que con el grupo de auxiliares y enfermeras se fusionó una familia, una gran familia, y ellas impregnaron al servicio de una bondad increíble y me permitieron 15 minutos antes de las 7 compartir una reflexión motivante para comenzar el día. No cabe duda que este equipo, junto con el de aseo, misceláneos y los demás, fueron importantísimos para fortalecer el equipo. La primera visita se pasaba a las 6 de la mañana, sí, a las 6 de la mañana, con el grupo de enfermeras y auxiliares. Y después la visita oficial con los internos, residentes, estudiantes, una enfermera graduada y un auxiliar de enfermería. Y con ellas se compartía una retroalimentación importantísima y hasta los padres aprendían. Y déjenme contarle una anécdota. Tiempo después de que me jubilé, las enfermeras me invitaron a tomar un café y una de ellas me contó que una auxiliar había hecho un diagnóstico excelente. Ingresó un niño con un diagnóstico de escabiasis severa. El interno la vio y la muchacha se acercó y le dice: doctor, esto no es una escabiasis. Déjeme decirle que esto es un niño con múltiples moluscos contagiosos. El interno no le creyó y entonces ella agregó: y se lo voy a demostrar. Se lavó las manos, se puso guantes, extrajo un molusco y todavía le dijo: y yo aprendí que esta patología, esta enfermedad es producida por un virus grande. El muchacho, cuando llegó el asistente, se lució diciéndole lo que tenía el niño y el asistente, por supuesto, confirmó de lo que se trataba. En 1978 creamos la clínica de vulvovaginitis que lideré hasta mi jubilación. Y déjenme decirles que en esta clínica, interesantísimo, no solamente veíamos vulvovaginitis inespecíficas, sino también niños abusados, niñas abusadas. Ay, ay, ay. ¿Qué es esto? Niñas con gonorrea, sífilis, condilomas y hasta chancros sifilíticos. Para minimizar estas patologías vamos a pasar una perla. Lo que convierte a la vida en una bendición no es hacer lo que nos guste, sino que nos guste, pero que nos guste muchísimo lo que hacemos. Quizá con mucha satisfacción mencionaré que fue el primer servicio en acoger a un miembro de la familia del niño como acompañante para hacer el trato más personal y humano. Y esto nació a raíz de un viaje que hice a México, ahí en el servicio de infectología del Centro Médico Nacional. Vi cómo las indígenas acompañaban a los niños y al preguntarle al jefe del servicio me contó que había tenido a su hijo con una atracción en el servicio de ortopedia y era el único niño tranquilo porque estaba él acompañándolo. Entonces decidió que era justo aplicarlo en su servicio. Y ustedes se preguntarán el porqué de las perlas. Con la finalidad de motivar
a la lectura científica, los estudiantes en pocas palabras resumían el concepto más importante con el fin de aplicar el poder de síntesis, y esta práctica todavía prevalece el día de hoy. En nuestro servicio, en 1976, hace 40 años, 40 largos años, se diagnosticó el primer caso de Kawasaki y se publicaron los 8 primeros casos de Kawasaki. Y ahora el doctor Rolando Ulloa Gutiérrez es líder mundial de esta entidad, y me complace mucho decirles que hace pocas semanas ganó un premio muy importante al presentar las novedades de esta entidad en Vancouver, y yo me siento muy regocijada. También me tocó el honor de formar a una infectóloga que ocupó el puesto de ministra de Salud, la doctora María Luisa Ávila Agüero, quien desempeñó el cargo con proyecciones muy importantes para el país y actualmente ocupa la jefatura del servicio. Y otros muchos más ocupan puestos importantes y han engrandecido la medicina nacional y mundial. Educar no es un procedimiento sencillo, pero es fundamental para la continuación de la ciencia y debe hacerse con mucho, mucho cariño y demasiada dedicación. Creamos la Asociación Pro Servicio de Infectología, precedida por la señora Anita Rosales, y ella junto con su grupo nos ayudó a dotar al servicio de osímetros, bombas de infusión, computadoras y fotocopiadoras para el Comité de Control de Infecciones y muchas otras cosas más, como ven ustedes en este cuadro. Como apéndice del servicio, en 1976 se constituyó el Comité de Control y Prevención de Infecciones, y ayudamos a la formación y motivación de otros centros con la formación de 41 enfermeras. 3 años después, y siempre con la mira de la prevención, inmunizamos al personal con vacuna de hepatitis B, difteria, tétano e influenza, y este programa continúa el día de hoy. En 1998, la infección intrahospitalaria fue incluida dentro de los indicadores de salud y como parte de los compromisos de gestión. El índice de infección nosocomial, que en 1994 estuvo en 9%, sufrió un descenso significativo para registrar el día de hoy 3.7. Y aquí tengo que destacar a muchas personas que formaron parte del comité. La doctora Carmen Brenes, Marco Luis Herrera, Jaime Guevara, Ileana Agüero, la señora Iris Milano, que en paz descanse, y la señorita enfermera epidemióloga María Los Ángeles Ruiz Rodríguez, quienes con su honestidad, compromiso y dedicación hicieron posible esta ardua labor. Con orgullo puedo decir que en el mismo año de mi jubilación, el hospital obtuvo el 100% de cumplimiento en el rubro de Comité de Prevención y Control de Infecciones, y 4 años después, la medalla de calidad de agua, para sumar en el 2004 2 medallas más. Definitivamente el comité es una semilla de colección, como le digo yo, y hoy por hoy ha alcanzado su madurez y ha cumplido a cabalidad sus metas. Sin embargo, hay que seguir abonándolo para alcanzar más y mejores frutos. Se retomó y se implementó la sencilla técnica de lavado de manos. Y créanme que tuvimos muchos, pero muchos adversarios, pero logramos demostrar su importancia. Y sin ser escritora, se hicieron algunos pequeños libros educativos, cuentos educativos, para implementar esta técnica.
Hoy el diminuto comité se ha convertido en una unidad y sigue dando frutos. Y aquí puedo agregar otro secreto. Bueno, ahí están los cuentos. Persevera y triunfarás. En 1993 se fundó y dirigió el posgrado de infectología pediátrica y las puertas del servicio siempre estuvieron abiertas para estudiantes nacionales y extranjeros. La primera graduada en 1997 fue la doctora María Mercedes Somarriba, de nacionalidad nicaragüense. Y ahora sí, déjenme contarles que muchos estudiantes me han confesado que durante la pasantía tuvieron mucho, pero mucho miedo por las exigencias de la doctora Fáñez. Pero con el tiempo comprendieron que la puntualidad, el estudio y la atención hacia el paciente son las armas para dar y sentirse en paz con uno mismo y seguir adelante en este verdadero arte de curar. Una perla más, y esta me encanta. La educación es el arma más potente para cambiar el mundo, pero el mundo va a cambiar y en un futuro muy cercano la tecnología robótica nos invadirá. Y esto que hoy les cuento va a ser solo historia. Por eso pienso que mi consejo para triunfar es, bueno, ahí está la tecnología robótica. Iniciar un proceso personal, estratégico, visionario, involucrando al grupo y promoviendo condiciones necesarias con cambios dinámicos y efectuando con mucho, pero con mucho valor, una transformación continua del sistema. Considero personalmente que esto fue lo que nos permitió hacer de infectología un servicio modelo, aun cuando los recursos, la tecnología y los medios de ese tiempo posiblemente ustedes los consideren completamente obsoletos hoy. Pero si ustedes jóvenes adultos quieren triunfar en cualquier aspecto de la vida, voy a insistir, deben superarse día a día, sin miedo, con esfuerzo, con estudio, con entusiasmo y agregando a las perlas que les he mencionado, 4 perlitas más que yo les he puesto las 4P, pero son las 4P buenas. Priorizar y planificar sus metas. Paciencia sin detenerse, sin pereza. Positivismo con optimismo. Perseverancia porque el que persevera triunfa. Y si en el camino se encuentran obstáculos, creo que son oportunidades para mejorar. Me siento muy orgullosa y a la vez tranquila, porque pienso que dejé al jubilarme el terreno muy fértil para hacer crecer la semilla, reproducirse, dar los mejores frutos. Y ahora solo me queda recolectar y lo hago con el mayor de los cariños. Cierro esta presentación con 3 palabras. Querer es poder. Muchas gracias.